quienes han estado con nosotros saben cuál es el tono de estas charlas. Somos amigos hace muchísimo tiempo, nos juntamos fuera y dentro de este lugar, y hablamos de nuestra manera. Hoy me toca a mí, hoy les toca a Juan. Ahora tiene sacado un libro hace poco que es La historia del mundo contada para escépticos, que se lo recomiendo a todos. Como es que no ha querido que le hagamos que nos vamos a poner para hablar del libro. Y Fito tiene un libro de poesía dentro de poco que saldrá en febrero. Libro importante. De lo mejor que está escrito en los últimos 3 minutos. Así que, bueno, pero hoy me toca a mí y bueno, pues aquí estamos los tres como siempre. Fito lleva todo su avión habitual. Y bueno, vamos a hablar de hoy me toca a mí, así que bueno, entonces. Yo empezaría quizá hablando el papel que representa esta novela en el panorama de tu producción, que ya es bastante larga. Yo creo que tuviste primero una primera etapa de novela que podríamos calificar como novela total. Después has tenido una etapa de novela histórica, de algún modo episodios nacionales, con las conmemoraciones que no se conmemoraban en cada momento y que tú las has conmemorado. Y ahora de algún modo vuelves con una novela que, si hubiese que encuadrarla, pertenecería al primer grupo de tus novelas. Entonces, yo cuando la leí, todavía en la edad, lo primero que me pregunté, viendo también cómo la fechabas al final, ¿no? En un periodo de 22 años, un poco que nos expliques cómo ha sido la génesis de esta novela. Bueno, es una novela que empecé prematuramente. La empecé a final de los años 80 y me di cuenta que no funcionaba bien. Me di cuenta de que yo no estaba contento, de que no cuajaba como yo quería. Y entonces, bueno, tuve el instinto del oficio, me dijo esto no va a ir bien, así que no merece la pena continuar con esto. La paré, hice otra, la dejé, y durante todos estos años la he tenido en la cabeza, me ha acompañado. Pero bueno, me ha ido acumulando material, libros, notas, lecturas, ideas, anotando cosas. Y ahora que ya la he escrito, por fin, ya me he dado cuenta que lo que pasaba era que me faltaba experiencia, años, mirada, vejez, cansancio, fatiga, yo qué sé, pues lo que tenemos. Lo que tienes, que hago tienes estos años. Diríamos que es una novela, pues tú lo sabes muy bien, y todos lo saben también. Una novela tiene su momento. Entonces es eso, te pasas si le escribes antes de tiempo, le estropeas y a lo mejor si esperas demasiado, no lo escribes nunca, ¿no? Pero bueno, pues y por eso anduve esperando y al final, bueno, pues ahí está. En cuanto al tono de la novela, el tono es muy novedoso, es decir, no se nota para nada que haya habido una primera parte, es decir, que claramente esta novela es una obra ya de madurez respecto a la de este grupo primero. O sea, ¿de qué modo has gestado o has gestionado la novela después de tener ya hecha una parte? A ver, tú sabes que un escritor es lo que ha leído, más lo que ha vivido, más lo que imagina. Pero es evidente que una novela como esta, hay un momento en el cual la vida te tiene que escribir una novela determinada. Una novela, decir de madurez suena así como muy pedante. Una novela, digamos, en la cual pongas encima de la mesa cosas que has ido acumulando y que no has dicho, que has callado durante mucho tiempo. O que aún no has desarrollado, que aún no has explicado. Y esta novela es de esas novelas que mientras la escribes, hay novelas, digamos, alimenticias, utilitarias, prácticas, oportunas, puntuales, ¿no? Pero hay novelas que tienen una cosa especial porque en ellas has puesto algo más que eso, que te han ayudado a ti tú sabes que un escritor no es el mismo cuando empieza cuando termina una novela. En esos 2 años, que a veces tú las haces 6 meses, pero bueno, otros te llevan más tiempo. Esos 2 años, o los 6 meses, o el mes que tardas en escribir una novela, tú no eres el mismo, tú vas cambiando, ¿no? Entonces hay novelas que te ayudan a ahondar más en ti mismo, a reflexionar, a ordenar cajones, como yo digo. Y este es ese tipo de novela. Es una novela en la cual, aparte de las peripecias, las tramas, todo lo que siempre llevan las novelas, mi territorio narrativo, digamos, esta vez esta es de esas novelas que te dejan, que te ayudan a comprender mejor lo que eres, lo que vas a ser, o lo que vas a dejar de ser, lo que has dejado de ser, todo ese tipo de cosas. De todas formas, si hablamos de esta primera etapa en su producción y todo lo que ha sido, en esta primera etapa de la charla hablamos de su producción, yo no estoy tan convencido, cada día
estoy más convencido de que algo que decía Fernando Quiñones. Muchos novelistas escriben la misma novela. Arturo es el contrario, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. Oye, el catedrático viene de pueblo. Eso es verdad. Bueno, catedrático, pues eso catedrático pide la jubilación, tío. Es que tú te das cuenta de que a mí cada novela me ha sorprendido. Y yo me he dedicado a la vanguardia durante 40 años. ¿Por qué me sorprende? Porque tiene esa especie de facilidad, que yo creo que no es solo facilidad, es muchísimo trabajo, para montarte una estructura compleja. Luego hablaremos de la estructura. Pero yo creo que la novela, esta, no es que sea la mejor. Por eso lo hemos traído, ¿verdad? Es que yo creo, mira, la tienen tampoco. Por ejemplo, he leído un artículo reciente de Juan Cruz que decía que el Pintor de Batalla y estas son las dos mejores novelas. Yo he llegado a la conclusión, puesto que cada una nueva me sorprende, Capitán la Triste, menos porque está dentro de una saga, pero todas las demás me sorprenden. Yo lo pondría como una novela aparte de todos los grupos. El Pintor de Batalla es una novela muy personal, sí. No fácil de leer, como pueden serlo las demás. Y esta la que menos se ha vendido. De todas ellas. Pues dice Juan Cruz que es la mejor. Y yo te voy a decir, yo lo que estoy un poquitín cabreado contigo. Porque me doy cuenta de que además de copar el mercado, si uno quiere hacer la novela buena y entrar en la literatura, en la historia yo quería decirte una cosa sobre eso, y es que yo estoy de acuerdo contigo en lo de que sean novelas diferentes. Yo sí escribo la misma novela. Desde hace 20 años escribo la misma novela. Lo que pasa, y es lo que tú quieres decir, lo que me has dicho, pero bueno, es que yo sé que escribo me muevo en el mismo territorio. A mí me interesa una serie. Yo como siempre digo, desde que leí la Navas, desde que traduje la Navas de pequeño, se me quedó en la cabeza la idea del soldado perdido en territorio enemigo. El hombre es un soldado perdido en territorio enemigo, rodeado en un medio hostil y necesita pelear, combatir para sobrevivir. El día que es derrotado, desaparece. Hay que llegar al mar, volver a casa. Entonces, en ese camino, en esa tierra de persas, rodeado de enemigos, el hombre actúa, lucha, sufre, traiciona, mata, muere, lo que sea. Pero bueno, ese hombre, ese ser humano en territorio hostil, es el tema de mi novela. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo. No es lo mismo ver a ese hombre cuando yo tengo 35 años, no la primera novela que vengo ahora con 61. Entonces, digamos que cada novela es una forma de ampliar ese territorio, de abrir puertas, de incursionar por zonas que antes no había tocado, desarrollar otras. Cada novela, además tú lo sabes muy bien, como cada poema, te deja abierta la puerta a otros. Es la cereza, ¿no? Bueno, de aquí y ahora siempre me acuerdo cuando una vez en un país africano que yo estaba muy mal, iba caminando con los guerrilleros por el desierto y hacía mucho calor y yo tenía disentería y realmente estaba muy mal. Esa que dice, voy a caer, me caigo. Dice, voy a llegar a aquel árbol y cuando llegue allí me pararé, ¿no? Me estiraré al suelo. Llegaba y decía, bueno, voy a llegar a aquella montaña cuando llegue tal. Y así llegué al final a donde... Bueno, pues eso mismo, la literatura, por lo menos la que nos digo, creo que estamos de acuerdo. Cada novela te lleva a otra colina, a otra montaña, y entonces ese territorio se va ampliando, pero siempre es el mismo territorio. No. Parto siempre del mismo lugar. Vamos a ver, personajes. Hay muchísimas relaciones entre tus personajes y podríamos traer desde Reina del Sur a Barbosa. Cada uno de ellos es más complejo. Bueno, sí. Esta mecha tiene WhatsApp. Entrar dentro de ese mundo. Tú, por cierto, ¿tú nunca has estudiado a la mujer? Eso es la segunda parte de la Se la estudias. es que venía ya de chiqueros derechos. Sabe tanto. Ahora hablamos de eso. Bueno, hablemos de eso. Pero primero, de estructura. A mí me gustaría hablar de la estructura porque a mí, como novelista, me ha sorprendido. Hombre, obviamente nos conocemos, hablamos mucho y ya sabemos cada uno el territorio. Ya no sorprende nada. Pero a mí me ha sorprendido la complejidad de la estructura, porque es una novela muy compleja de estructura. Una novela que ocurre, como muchos lectores que ya la han leído saben, no vamos a reventar la novela, obviamente, pero la novela ocurre en 3 momentos distintos del siglo XX, muy distintos los momentos, por cierto, y en 3 lugares también muy distintos. En el 28, en Buenos Aires. Y el 27, en la Costa Azul, y 64, 66, porque es verdad que nació en el 2. Sobre eso. Es decir, son 3 lugares y 3 momentos muy distintos. Normalmente lo que se hace en una novela, lo he hecho yo y lo hace todo el mundo, ¿no? Normalmente, como en el fondo somos siempre
le debemos muchísimo al cine, nuestra estructura, eso hay que reconocerlo. Lo reconoció Borges y nadie quiere reconocerlo, pero somos más las películas que hemos visto, incluso ya que los libros que hemos leído, ¿no? Entonces, pues es muy fácil hacer un plano general donde se ve la casa de la colina y después, a continuación, primera escena dentro de la casa de la colina, dos personajes. Normalmente, todos los novelistas lo que hacemos es decir, pues, Sorrento en 1937, y entonces empieza a escribir. Pero tú has renunciado a eso y te vas directamente a la acción. Sin embargo, el lector en ningún momento se pierde, sabe en qué parte de ese salto triple que hace la novela está, ¿no? Eso a mí me ha sorprendido como, no sé, un ejercicio de complejidad narrativa, pero al mismo tiempo de facilitárselo al lector, ¿no? Y me ha sorprendido la arquitectura. Y entonces, eso es lo que te quería preguntar. Hay gente, pues, cada novelista tiene su librillo, ¿no? Por ejemplo, nuestro común amigo Javier Marías empieza la novela y no sabe muchas veces cómo va a acabar. Nunca lo sabe. Hace camino donde llega. Así le sale. Pero obviamente aquí hay... Bueno, sabe que hasta la novela, de otra manera de novela, Qué broma. pero aquí la estructura es especialmente compleja por eso, porque tienes como el prestidigitador que tiene que andar con un montón de bolas en el aire y sin que se le caiga ninguna, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntarte es, ¿has hecho primero toda esa estructura antes de poner los ladrillos, digamos, del edificio? Es una pregunta retórica porque él sabe la respuesta es sí, por eso lo creo. Pero seguramente a la gente le interesa saber el procedimiento. O sea, una vez me hicieron entrar en un sitio en el que había un grupo, un taller, esos talleres de literatura del Instituto Cervantes, y por un compromiso me hicieron asomarme y saludar a los chicos que estaban allí. Bueno, chicos no tan chicos, había gente mayor también. Y dijeron, bueno, diles algo, ¿no? Le dije, estructura, y me fui. Y es verdad, es verdad. O sea, la novela que nosotros entendemos, la novela que nosotros hacemos, la que me gusta hacer a mí, la que me gusta leer, bueno, requiere un trabajo previo de estructura muy complejo. Y además, el otro día en una entrevista dije una cosa que después lo leí y dije, pues mira, ahí es todo bien. Y dije, si el lector ve lo listo que he sido, es que no he sido lo bastante listo. Es decir, todo eso después tiene que desaparecer. Todo ese andamio en el cual contar la novela, toda esa falsía que creas, trabajo que sabéis es de días, de meses, de años, de viajar, de pensar, de estudiar, de poner, decir aquí tal, me sube, me baja, tal, de montar un mecano, ¿no? Es un andamio de una casa, ¿no? Entonces pues tiene que desaparecer. Si lo dejas, te digo, hay que ver qué andamio, dónde se reverte, no, una historia que está viendo. Pero cualquiera hubiera cogido 1928, 1900 tal, 1900 tal. Y lo que hace el puñetero es que te empieza con el barco camino de Argentina, 1928, luego va empezando a meterte lo que sería el final, es decir, Sorrento, y luego, y luego cuando termina con Argentina, empieza con Niza. Es decir, cómo ha sabido montar de forma que la historia final, la que ocurre en Sorrento, esté repartida entre las otras dos. Eso sabe lo que dijo el señor Requena, que mucha gente aquí lo conoce porque fue, de manera Requena fue un gran novelista andaluz, fue el premio Nadal, y él decía siempre cuando salió 100 años de soledad, ese es un hijo de la gran puta. Después de escribir esa novela que voy a escribir yo. Ahora se vuelve la pregunta. Bueno, pues una otra. La estructura. El problema estoy yo, ¿no? Con la estructura. No, ya, no. Decía que entonces, pues, esta novela, cada novela exige un tratamiento. Cada novela dice, no, me vas a contar y me tienes que contar así porque si no, te puedes equivocar, pero bueno, cada novela, y esta novela quería una manera de contar. Yo necesitaba introducir muy pronto la vejez, introducir muy pronto la mirada fatigada. O sea, esta es la historia de una mujer inteligente y de un hombre y de un truán simpático y listo. Y como los dos, tras un amor raro, extraño, complejo, de 40 años, con 3 momentos breves en sus vidas, miran hacia atrás y se ven a los dos carnalmente, intelectualmente, estéticamente. Entonces yo necesitaba ya introducir muy pronto la mirada fatigada, la mirada lúcida de la edad. Entonces claro, no podía esperar 300 páginas para hacer eso. Entonces recurrí a una estructura narrativa que me permitiera saltar de una época a otra. Facilidad esa, ventajas esas, peligros, claro, que si lo hacen mal, venga. Entonces, claro, esas transiciones
todos esos momentos de paso de uno a otro, que el lector siempre sepa dónde está, que la voz narrativa no chirríe. Entonces, pues hay trucos, pues no sé, pues hacer sonar a Rita Pavone, ya sabes que son los 60, no sé, escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese trabajo, digamos, de marquetería. El estudio de la ropa, del tabaco, de los cigarrillos, los relojes. Es decir, es que yo, según la iba leyendo la primera vez, la digo 2 veces, según la iba leyendo la primera vez, iba pensando en esa serie espléndida que hacen los ingleses, la serie de televisión que hacen los ingleses, tan bien documentado. Eso es que te lo crees, Eso es que te lo crees. Porque realmente, para que una novela tenga éxito, y yo creo que es uno de los puntos que tiene esta completamente a su favor, tú te la has creído antes de escribir. Primero, tú te lo crees para que el lector se lo crea. Pero ¿qué pasa una cosa? Yo esta vez, la documentación me gusta, ¿sabes? Que además lo pasamos muy bien, es una forma de ir buscando, fíjate, revistas de moda, el Marie Claire de los años 30, el Vogue, el blanco y negro, todo ese tipo de libros, películas, las he visto todas. Pero claro, esta vez había una función, perdón, necesitaba esos detalles justamente para ambientar, para crearle al lector esa sensación de época, novelarlo, que mira lo que yo veo. Entonces, bueno, eso es la razón por la que se hace una documentación muy minucioso y muy trabajado. Porque te voy a decir una cosa. Pero perdón, también no olvidé decirlo. Entonces, y ahí corre un peligro, y el peligro que se le lo dirán si lo he hecho o no lo he hecho, y es que, claro, ¿qué pasa por qué nunca te crees de verdad cuando estás viendo, no hablo de series inglesas, cuando estás viendo que me perdone el personal, sálvame, no, perdón, sálvame, cuéntame o tal. Pero hay un momento en el cual dices, ¿verdad? Lleva un sombrero, no sabe llevar el sombrero, no sabe encender un cigarrillo, es una señora y se porta como una ordinaria. Mira cómo se sienta y se pone que soñar a la buena sociedad y se siente espatarrada. Ese tipo de cosas, ¿no? El tipo no sabe llevar la corbata. Te das cuenta de que lo que estropea una historia a veces es no el anacronismo, que también, sino la falta de naturalidad. Entonces, ¿qué pasa? Un actor de ahora, joven, ha perdido lo que nosotros sabemos por edad, que es cómo se encendía un cigarrillo. Vos te sacabas el cigarrillo en la espera. Porque se desgranaba nuestros padres, nuestros abuelos, pero ojo, no hablo de clase social, porque hasta la gente humilde tenía una manera de asumir. Eso es, claro, la manera de darle al chisquero. Y eso se aprende. Entonces, ¿qué pasa? Una serie inglesa eso lo cuida muchísimo. Una serie española eso lo descuida. Y los actores españoles jóvenes... Una cosa porque los propios guionistas no lo saben. Y los actores jóvenes, en vez de decir, bueno, voy a verme a Lubitsch, a Greta Garbo, voy a verme a von Stroheim, voy a verme el cine, a Friedland, el cine de los años cuando eso, a Cary Grant, cómo se sentaba... No pasan, no lo han visto, no lo conocen, en blanco y negro. Sencillamente lo desprecian porque... ¿Le puedo dar un consejo a la chuma? Digo, a la gente. Lean, por favor, lean la novela y de vez en cuando váyanse a través de Google. Tendrán ustedes el hotel de Victoria, en Sorrento, tendrán imágenes del paseo de los ingleses. Yo me estaba pensando, digo, este puñetero, como está bien de dinero, se ha ido y se ha recorrido todos los sitios para comprobarlo directamente. Está todo. El barco, Carpollo, que además está basado en un barco, o sea, un cabo de verdad de Dubái, es un barco germano, es que él se ha comprado un libro sobre el barco y ha estado paseando encima digamos, del libro para poder poner la nota. Ese tipo de investigación, que es lo que llevo muchos años de hecho, ningún escritor novelista español lo hace. Ninguno. Ese es un peligroso escollo que hay que saber evitar. Porque el escollo es que si te tiras un determinado tiempo, que es lo que le pasa normalmente a los novelistas históricos españoles. Si yo me tirara una semana investigando cómo eran las fallas a principios del siglo, obviamente esto lo meto yo con calzador para que se note que mi erudición. Con lo cual no desmontas el andamiaje. Y ese es el error. Es decir, primero construye la catedral, pero el andamiaje que tiene tanto valor como la catedral, hay que desmontarlo y hay que suprimir 6, 7 páginas que te han costado 15 días, pues las suprimes porque... O no meterlos o pero el andamio debe desaparecer. Y la vanidad de dejar el andamio es un error para cualquier error porque te carga la novela. En ese sentido, por eso esa sutileza de que realmente estás asistiendo no solo a la acción de la novela, y por otra parte, subrayo bien lo magistral que es la suspensión
con esos cambios de época hay siempre una suspensión en el momento más emocionante, que es un truco tuyo ya muy viejo, sí, pero que siempre funciona. Pero estás deseando de a ver en qué acaba esto. ¿Sabes dónde viene ese truco? ¿Dónde lo aprendí? Aparte del cine. Y los novelistas, hay un tipo novelista despreciadísimo del siglo XIX, claro, que han enseñado a hacer novelas, aunque se les desprecie. Pero en ellos, y hay una continuación de ellos que son novelistas bestsellers de los años 50, ¿te acuerdas? Franz Lotter, Frank Jeremy, Cecil Laurent, toda esta gente que está. Mi abuela tenía una abuela que le encantaba ese tipo de libros y tenía una biblioteca enorme con todos los Revolución Reino, todos en retratos. Bruguera, y me los compré todos. Y ahí aprendí, en ese bestseller tan denostado, tan despreciado, aprendí un montón de mecanismos, ese tipo de cosas que unido a lo que es la lectura de los grandes, claro, te dan unas herramientas. Y yo lo utilizo para trabajar. Si todo está inventado. Y cuando tengo una duda seria, más compleja, voy a un maestro. Oiga, señor Conrad, ¿cómo hacía usted? Cuando usted estaba tal, ¿cómo consiguió que yo en esa página tal? Oiga, señor Fischer, ¿cómo es posible tal? Maestro, y el maestro de ahí está y me dice, el chaval, mira, así se te lo miras, te apuntas con, a ver, apuntas la cosa aquí, maestro, tal, te llevas cosas, haces tu propia aplicación. La web tuya, la novela en construcción, da muchos detalles de lo que le ha costado, pues por ejemplo un detallito, saber si entonces había huellas dactilares o no había, y confrontar. Eso es otra cosa, claro. La ventaja también de estas cosas es que después de la vida de reportero de una agenda así de hora llena, hay de todo, hay de todo. Oye, tal, ¿cómo se tortura? No, no, en serio, en el asedio. ¿Te parece broma? No es broma, en el asedio, si recuerdan los detalles del asedio, que algunos hay aquí supongo, empieza torturando, el policía empieza torturando a un individuo y bueno, yo pues conocía a quien había torturado, entonces bueno, pues ya me dije, oye, necesito que no se me muera y tal, que me dijo, mira, pum, y así lo puse en la novela. Pues tal vez no hacía falta torturar, bueno, sí un poco, pero bueno, pero me hacía falta. También me he preguntado mucho sobre el tema amoroso. Sí, ese Fito me asesora mucho. La parte de sexo turbio, esa me la respuesta completamente. Bueno, pues eso. Entonces, esta vez tenía las cajas fuertes, ¿no? Necesitaba abrir una caja fuerte. Hay un momento en el cual el protagonista tiene que abrir una caja fuerte, porque siento que con un gran tecnicismo. Ahí tuve un problema de lo que tú dices, ahí aprendí un montón y ahí tuve la tentación de que, detallar cómo es una caja fuerte, pero por otra parte no podía dedicar 4 páginas a la espera, con lo cual tuve que resolucionar, ya tuve. Bueno, entonces, llamé a un amigo y dije, oye, tal, te voy a entemar acá, fui allí, se juntó con otro amigo, dijeron, ¿cuál prefieres? Tenían varias ahí en el sótano, y dije, pues esa, la abrieron, para mi sorpresa, y ahora pruebas tú. Entonces, seguido, mira, así no tal, ponte tal, le notarás, el tacto, le darás que un momento que te vas ayudando los grupos, y lo hice. Y al cabo de... Y al cabo de una hora, abrí la caja fuerte, de verdad, yo solo, fui haciendo así, y fue un momento glorioso, ¿no? Y también hacer una novela también significa ese tipo de cosas. Eso no lo hace. Mira, yo llevo hace 40 años, no lo hace, ninguno de los grandes novelistas lo hace. Entre otras cosas porque entonces los derechos de autor no le daban, vamos a decir, ni a Villadiego del Centeno para hacer una investigación. Estamos pensando en los años 50, 60, 70, donde los derechos de autor por 1.500 ejemplares, ¿cuánto eran? Hombre, hoy no se podía. Había un momento en que se ha escrito por páginas, ya sabes, el folletín siglo XIX alargaban los diálogos porque tenían que cobrar por eso, ¿no? Claro, obviamente ahora lo que se vende es una obra hecha y la obra tiene que ser como un huevo de Farragut, tiene que ser algo perfecto y precioso si es posible. Y yo creo que de lo que se trata en una novela a la postre es en secuestrar al lector para que tenga una vida paralela, una vida ajena a la suya, ensanchar su vida, ya que alargarla no podemos, ensancharla haciéndole vivir una vida ajena el tiempo que tarda en leerla. Tarda 3, 4, 5 días y está en su trabajo, pero también está pensando en lo que está ocurriendo en la novela. Y por eso no podemos despreciar ningún tipo de literatura, ni Corín Tellado, ni Mateo Lafuente Estefanía, porque, un ejemplo, Corín Tellado, o bueno, otro ejemplo más práctico, los culebrones americanos tan despreciados, tan denostados y tan... un culebrón americano. Vamos a ver, doña Etelvira Sánchez, que es una pobre campesina guatemalteca
medio analfabeta, que esté con su marido, que es un animal de bellota, que se emborracha tal, que le sacude, los hijos y tal, cocinando, pariendo, y perdida en un pueblo de Guatemala o de donde sea, ¿no? O de aquí, no, hablamos de por Alejandro. Esa mujer tiene derecho durante una hora cada tarde, mientras está planchando de igual, a ver una joven huerfanita, que tal, humilde como ella, que se muere de un médico guapo y tiene una madrastra, una suegra que es un bicho tal, y que tal, y vivir y al día siguiente seguir y ver tal. ¿Por qué no? O sea, es su forma de darle vidas alternativas, de poder compensar su pobre, humilde, modesta y triste vida. Bueno, pues igual que eso, tiene que haber literatura para... Tiene que haber todo, tiene que haber sombras de Grey, para que la señora, tiene que haber todo, tiene que haber todo. Pues entonces no hay ningún tipo de mal, lo decía Cervantes, decía, no, Gracián también lo decía, no hay libro por malo que sea que no tenga lugar de encargo, o que ayude a alguien. Entonces nada es despreciable. Yo de todas formas no he logrado leer, aunque te follen, aunque te follen. No le he llegado a leer. Pero pronto... Gabriel Sola, la lupa de las sombras de Grey. No, pero está bien, había veces que no es para Grey. Me han preguntado una vez, bueno, tal, me parece muy bien. Claro, a mí me parece pornografía facilona. Y que hablan aquellos relatos de los años 70, del Louis, del Lynch y tal, que además los hacían hombres, amigos nuestros, que tenían que comer. Buenos novelistas. Que hay una ninfómana, se cogió tal, me puso tal, para ese tipo de cosas. Pues es lo mismo, es que es igual, pero bueno. Oye, pero mira, que hay gente, señores, que tienen que eso les toca la fibra. Pues oye, bendito sea Dios, ¿no? Que les toque algo la fibra, ¿no? Ya estamos entrando en el tema. Sí, eso tiene Solo un matiz. ¿Cómo te lo has arreglado? Ya sé yo cómo te lo has arreglado, pero me gustaría que se lo explicaras al distinguido público. La escena del tango sin música, que es una escena... Bueno, yo te sigo, es una escena difícil. Esa escena tiene su historia. O sea, yo, bueno, un novelista imagina cosas. Entonces, en mi historia, yo necesitaba un momento en el cual uno se han conocido bastante, un momento romántico, pero no cursi, soledad, en el trasladante, un momento especial, ¿no? Singular, ¿no? Y se me ocurrió que de pronto bailan un tango sin música, ¿no? Él le dice, ¿conoce tal? Sí, bueno, aunque claro, lo tengo en la cabeza. Bueno, pues, llegó a bailar, la mala junta. El tipo era otro, pero un amigo mío argentino, a quien le mandé el manuscrito para que si tenía alguna especie de centro, me dijo, no, ese tango todavía no estaba, el que yo había puesto, aún no estaba entonces mejor poner y puse mala junta, y eso sí que es. Y entonces, comentando con Javier Marías esto, íbamos caminando a las 6 de la calle una tarde, hablando, tal, es una novela y tal, pues tengo una escena y yo estoy preocupado, me preocupa, nunca hablaba mucho de... ¿Sabes que además los autores, los escritores no hablamos mucho? La gente dice que estamos todavía hablando de sí, pero no, hablamos de otras cosas. No seríamos tan amigos. Y entonces vamos andando atrás y ese día salió el tema del trabajo, ¿no? Pues mira, no, estoy... Además, tema de trabajo, no de arte, problema técnico, tal, no sé, pues resolver toda la cosa, y me dice, eso no te va a funcionar. No te va a funcionar, no, ya verás que no va a funcionar. Ya me digo, que sí, que no, pues mira, te voy a hacer una apuesta, le dije. Vamos a hacer una cosa. Voy a escribir la escena, voy a meter la novela, tú estás seguro de meterla, la de la novela, y entonces vamos a hacer un jurado de mujeres. Tú pones 2 y yo pongo 2. Y que lean y que juzguen. Y entonces, si funciona, invitas tú, me invitas a cenar, tú a mí y al jurado, y si no funciona, invito de ti. Y he ganado. Claro, es que sabe de mujeres de la... Pero vaya a cenar con 4 chicos. No, sí. Más repartido todo el mundo. Y ahora pasamos ya a la parte sexual, ¿sí? Ya están deseando. ¿Qué te ha asombrado de lo sexual de la novela? Estaba esperando, pues son muchos años que nos conocemos, muchas novelas que hemos leído. Todas tus mujeres son mujeres muy especiales literariamente. Yo creo que esta novela es la más cinematográfica. Yo, entre otras cosas, por los detalles que tú ibas pequeñito, era cine puro. Es decir, el narrador del siglo XIX detalla y te explica, estamos hablando de Galdós, Baroja, etc., te explica la habitación entera, pero a mí no me interesa la habitación. Él va con 4 detalles y te dice no, y sacó una botella de Moet Chandon, no sé cuánto, pero tú te vas y dices, que me está metiendo la escena. Pero me está metiendo en la escena. Ahora, luego esa especie de juego que hay entre ambos, que es un juego de tira y afloja, que dura durante bastantes décadas. Eso me parece más que es casi una metáfora del tango.
Claro, es que realmente es que utilizo, por eso se llama la Guardia Vieja. Y de la sevillana me acerco y me alejo, me acerco y me alejo, me acerco. Correr por aquí, correr por aquí, y ella por los pilones. La historia, esta vez había algo, ¿no? Esta vez está lo de siempre: aventura, espionaje, misterio, tal, personaje, pero esta vez era una historia fundamentalmente de amor. Entonces, el foco es como poner como un plano corto de ellos dos hablando también con silencios, porque a veces hay palabras que mienten, un silencio no miente nunca. Y entonces, esto en los diálogos de ellos dos, que he trabajado mucho eso, y bueno, era muy importante cuidarlo, hay mucho silencio, mucho gesto, muchas maneras, muchas actitudes que son tan reveladoras o más que las palabras. Bueno, entonces, en ese contexto, ¿qué iba a decir? Y que él cree saber del amor y sabe más ella que él. No. Entonces, en ese es una figura femenina que ya está, digamos, en la tercera edad, pero tiene firmes todos testigos de lo que ha sido. Y de algún modo están descubriendo que, a pesar de que han tenido una relación tormentosa, sin embargo existía el amor en esa relación. Realmente lo descubren, así lo he dicho yo en la novela, lo descubren ya en el crepúsculo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tampoco tenemos que anticipar el final de la novela, pero ese descubrimiento echando a la vista atrás de lo que han sido. Y el amor no se distingue de la pasión, y una pasión muy turbia, que es la que yo creo que es la única novela hasta ahora que yo recuerde en la que escenas de sexo explícito las has tenido que... Hay una escena en el Pintor de Batallas, hay una escena en Venecia en el Pintor de Batallas de sexo explícito bastante intensa. Es la única, así que es intensa de verdad. Y algunas tocadas del pasado de la Reina del Sur. Pero realmente es un asunto que siempre... Y además que es la ambulancia, vamos. Carito que no llega luego. El asunto del sexo era muy peligroso, porque el sexo en una novela es muy peligroso. Es peligroso porque... Si es peligroso en la calle, imagínate la novela. Era peligroso... Venga, de algo. ¿Cómo no? ¿Cómo se abordan escenas explícitas de sexo en una novela que al propio tiempo no pretende estar muy lejos de tener nada que sea pornográfico o porque eso es lo fácil, que se ahora con mucho cuidado. O sea, ese es el tema. tenía que ser elegante y al mismo tiempo eso. O sea, he dicho una vez que creo que es un buen es como las 7:30. Si te pasas eres vulgar y si te quedas corto eres mojigano. Y además que yo, como tú, somos lectores que no tenemos un público, que no tenemos mujeres, hombres, adultos, sino que es un público transversal, hay de todo, un público muy variado, con lo cual hay gente, el lector puede aceptar o rechazar el mismo argumento. Entonces, elaborar escenas, trabajar escenas que puedan ser asumidas también por un japonés o por un polaco, o un colombiano, o un hebreo, o uno nuevo. Entonces, claro, eso requiere una aproximación muy cauta, muy humilde, de mucho sentido común, ¿no? Pero tenía que haber sexo porque la historia lo exige, sobre todo porque, como te digo, cuando al final están mirando hacia atrás los dos, se están mirando uno al otro y se están reconociendo. Se van reconociendo el uno al otro. Entonces necesitaba que el lector tenga presente la carnalidad que los dos tienen presente del otro. Entonces, claro, necesitaba que ese sexo llegase y después me llevaba a un ángulo que me ha parecido muy interesante para mí, ¿no? Y es que una mujer inteligente, lúcida, segura de sí,
de clase superior, no hablo de dinero, ni de moda, ni de arte, hablo superior en cuanto a entidad y cuanto a inteligencia, cuajada en sí misma, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos rincones oscuros, todos los tenemos, todos, en el sexo, en la vida, en la violencia, en todo, ¿no? A veces se solapan, a veces se mezclan violencia, sexo, vida, todo se puede, pero bueno. Pero una mujer inteligente que explora su sexualidad, más que su sexualidad, su oscuridad, ¿no? La que tiene que ver con el sexo. Más que él. No, él es un buen chico, él es un buen soldado, él es un buen chico. Se asusta de ver que ella pueda avanzarse. La verdad es que, fíjate, en algún momento he puesto el ejemplo, sería, como es vulgar, pero vale muy bien para entenderlo. Imaginar que están viendo los dos una película porno, ¿eh? Entonces ella está mirando la pantalla y él está mirando a ella. O sea, a él no le interesa la película porno, es ella la que lo tiene fascinado, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, claro, cuando él es mayor y tiene canas en la barba y arrugas en la cara y vida en la cabeza y te cuentan, los amigos que saben, te cuentan cosas, pues entonces te das cuenta que es un territorio muy interesante. Entonces, en este caso, la exploración de esa zona oscura de ella, ¿no? Yo creo que había un factor. Una cosa que aprendes con los ojos, cuando eres chico no puedes ver las veces. El sexo de una mujer no está en la parte de su cuerpo, está en su cabeza, está en su oído, ¿no? Entonces, claro, eso también me lo ha contado Pito. Entonces, cuando accedes a ese secreto que es clave fundamental de una relación íntima con una mujer, con un hombre o con quien, o con que tenga de pareja, no también vale para también para relaciones homosexuales, porque ahí no tengo mucha información, Fito tampoco. Entonces, la clave es el tímpano. Entonces, hay un montón de información digamos que en ese terreno ya complejo, según Fito, el hombre es el que abre la puerta, con la mujer la que se mete por ella, con el valor y el coraje que la mujer tiene, sirve para sus grandes decisiones. Entonces, una mujer cuajada, valiente, echa para adelante, no en el sentido físico, en el sentido intelectual, explorándose a sí misma en ese territorio, es un espectáculo fascinante. Por ella y por lo que tú, pobre, infeliz, varón humilde y estúpido varón elemental, aprendes de ese complejísimo proceso intelectual y físico absolutamente vinculado desde la mujer. Y tú además lo he dicho, luego todavía, Fito, lo has dicho de puta madre, pero es que además te está mostrando algo que a veces a mí me ha cabreado mucho cuando has dicho, es un poco machista, digo, machista coño, si eres el mejor defensor de la mujer que he conocido en mi vida, más que yo incluso. Déjame terminar con eso. Entonces, en este caso, Max hace el papel del buen muchacho que está mirando la cara de una mujer que se está descubriendo a sí misma en un montón de cosas, ¿no? Y él está siendo catalizador, él está siendo también el factor que activa en la mujer eso, claro, todos los hombres saben y pueden, Fito sabe y puede, y por eso me contó que se podía hacer. Pero bueno, entonces ese proceso, el hombre como factor desencadenante de un proceso en el que la mujer después se encierra en sí misma. Porque fíjate, hay una cosa además, me han dicho que en el momento culminante de la relación sexual, la mujer se olvida del hombre, porque es ella encerrada en sí misma, ¿no? Una cara de una mujer en el momento en el cual tiene un orgasmo, por ejemplo, es el egoísmo físico, o sea, es ella, tú no estás. Eres un mero, eres como en el tango. Y vuelvo al tango como eres el pretexto, como en las sevillanas, eres el elemento en torno al cual una mujer inteligente, insisto, que hablamos de un tipo de mujer. Bueno, supongo hasta las estúpidas tienen ese instinto genético. Ellas, no olvidemos, ellas nacen solas, nosotros intentamos aprender. Esa es la cuestión. Entonces ella te va tejiendo alrededor, ella teje alrededor, en el tango, en el sexo, en la vida, teje alrededor una geometría que es, claro, cuando te vuelves, no, es que esto es la pena. Claro, lo que pasa es que lo aprendes, claro, te das cuenta con 60 años, o con 50, he parado el mío. Entonces, ¿qué pasa? Si esto lo sabes con 20 años, eres el rey de la creación, pero claro, con estos 20 años, nunca, aunque lo tengas delante, nunca eres capaz de verlo. No trampamos lloro cuando no tenemos nariz. Claro, o ya poca nariz. Sí, estamos muy poca nariz. ¿Ya has terminado? No, pero venga, ahora ¿qué querías decir? Sarito, que te dé por culo. ¿Qué querías decir? Lo que ha comentado, y yo creo que la novela, esa cuestión del amor la trata de un modo no solo elegante que lo trata, sino muy, muy complejo.
Porque hay una dimensión que a mí me parece fundamental a lo largo de toda la novela, no quiero dar datos de ella, en la cual los dos no tienen la misma dimensión. Es decir... Ahora decir lo que hemos dicho... No, solamente que él nunca creyó que podía enamorarse. Esa nunca creyó él, que era una persona que venía de un contexto social, que es un chulo, vamos a dedicar a esto. Él es un estafador que va a robar. Un ladrón de muerte. Yo quería que ella se enamora de verdad. O sea, mira, una lectora me ha dicho, dice, es que todas querríamos destilar la ropa como la lleva Mecha y querríamos ver un tipo como un canalla como Max. Con lo que vamos a lo de siempre, el canalla en la vida de la mujer. ¿Por qué la mujer le encanta estar con un caballero pero sí que se enamora del canalla? Eso me ha pasado a mí. 8 veces. Entonces, todo eso, ese personaje tenía que cuidarlo mucho. Max era fundamental. Tiene que ser el tipo que me han dicho, bueno, ¿y por qué no has sido tan guapo, tan joven? Es que tiene que ser súper guapo, súper apuesto, una sonrisa devastadora, un talento. No es un hombre muy inteligente, no es un hombre culto en absoluto, pero tiene esa rapidez del truán para aprender con H, para capturar cosas y hacerlas suyas y utilizarlas. Pocas lecturas, como cita de vez en cuando algún clásico sin haberlo leído, porque lo ha visto en una revista. Pero claro, ahí está también la simple complejidad de ese personaje, que tampoco es el tío arrebatador. Tú sabes que, bueno, es meramente la fachada que necesita por su negocio, pero que en cualquier caso se implica como se implicaría. Eso es lo bueno de una historia de amor que no lo parece hasta que te das cuenta que efectivamente ahí había una historia de amor, ni siquiera soy yo que la vivía, ¿no? Pero es que, además, en ese sentido procuré que él fuera muy masculino en cuanto a torpezas. El típico que ya dice, no te das cuenta y pues no, tal y eso, pero estás enamorado, pues no sé, como negando especial las evidencias, muy de oro. Lo que no llevo tantito que coge lo natural del hombre, la torpeza. Es que en este terreno es evidente, o sea, hay una inferioridad de condiciones entre ellas. Totalmente. O sea, es que no hay color. La superioridad intelectual, la lucidez, la rapidez, y sobre todo esa capacidad de sancionar como testigo, como juez, como verdugo, lo que nos lleva al tema de siempre, que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? La mujer durante tantísimos años callada mirando y acumulando, ya está tirada. Al final que aprender. Todas las notas pensadas. La mujer como fuente como acumulación de información, o sea, siglos de silencio, de hilario. Y claro, cuando esa mujer dice, bueno, ahora esto lo pongo sobre la mesa, pues claro, la mujer puede ser cruel, horrible, violenta, la novela y violencia, pero no es el violento, no es el violento. Entonces, bueno, digamos que me interesaba mucho sacar, porque tampoco es, no una novela, todavía tengo que escribir más novelas para desarrollar algunas cosas que quedan de estas sin desarrollar, pero está claro que ese tipo de mujer me interesaba mucho porque claro, al escribir yo estoy comprendiendo. Ten cuenta que yo tengo una hija, tú tienes una hija también. La tuya es más guapa que la mía. No, la tuya es mucho más guapa que la mía. La mía más joven que está por ahí. La tuya es guapísima, vamos. No le dejó estudiar en Sevilla porque decía, como yo era profesor aquí, tú no podrás nada. Bueno, lo que tenemos Más guapa es la que está presente. la guapa es la que está ahí. Pero lo que te decía, que tener una hija, y eso nos ha pasado a todos los tres, por los tres tenemos que hijas, te hace ver cosas que si no las ves. En un niño no las ves. Observa cómo crece una mujer. En un niño no lo ves. Un niño es otra cosa, el niño es por lo que tú quieras. Yo tengo un amigo que es, cuando alguno lo conocéis, un amigo vasco, tiene 2 hijos, el niño tiene 11 y la niña tiene 9. Y me cuenta, ¿no? Dice, claro, es que se lo come con patatas ella, ¿no? Y él, papá, esto es injusto, tal, siempre paga él. Y ella es la que lo acusa, lo enreda, lo complica, lo que lo manipula. ¿No? Lo hacen con esa carga. Yo lo tengo comprobado. Acabó, ¿eh? Un bebé en la cuna, un bebé que tenga un mes. Y te asomas, no sabes el sexo todavía del bebé, está tapadito. Pero si es un chico, es perfectamente un cacho carne con ojos. Si es una chica, y tú eres un chico, obviamente, tú te asomas, le haces cualquier cucamona y rápidamente te agarra el dedo. ya te está agarrando, coquetea inmediatamente.
nacen sabidas, que está muy bien que nazcan sabidas, y los que hemos sido profesores y hemos tenido alumnas, sabemos, por ejemplo, que en el momento que se le da, esto no es que yo quiera ahora romper una lanza por el feminismo, yo estoy muy lejos del feminismo, pero esta es la realidad. En el momento que le dan las mismas oportunidades, las que reducen son las mujeres y no los hombres. Por eso es tan interesante lo que va a pasar ahora, que lo he dicho alguna vez estos días, que es que, claro, que ahora estamos en una etapa en la cual es la mujer la que está situándose en los lugares de decisión. Entonces me viene muy bien, que yo digo, entonces, claro, digamos, esas posibilidades narrativas de la mujer, que ahora, tú ya somos siendo mayores, pero el protagonista femenino es el futuro de la narrativa. Porque es que hay un montón, digamos, de posibilidades nuevas. Ese soldado del enemigo que está explorándose a sí misma y ha empezado ahora a hacerlo con libertad, va a llegar a lugares insospechados, complejísimos. Pocos novelistas que hayan conseguido, hay por ejemplo Manuel Alcón, yo recuerdo un diálogo de una mujer fría, que yo me quedé de pie, y Freud. ¿Cómo un hombre puede meterse en esa sensibilidad? Igual que mucho, lo han hecho con protagonista masculino. Pues bien, uno está haciendo un terreno reparadísimo. Con humildad profesional. Uno puede ser el más arrogante y el más chulo del mundo, pero trabajando tiene que ser en cualquier trabajo, como banquero, como arquitecto. Pero tú te has documentado bien entonces con las mujeres. No, te he preguntado, te he utilizado muchas veces, te he dicho como fuente documental. Entonces, uno se acerca a eso para aprender. Uno se acerca y uno además mira a su pasado con el deseo de comprender cosas que entonces no comprendieron. Ahora, mi hija ya ha crecido, 60 años, miras para atrás y... Lo que no entendiste. ¡Ay, diablos! Aquello tal, ahora entiendo. Entonces, claro, vas entendiendo. Entonces, claro, es un proceso interesantísimo. Entonces, nos está ayudando, a mí me ha ayudado a comprender dónde estoy, por qué soy como soy, quién me ha hecho como soy, qué queda de mí, qué va a quedar de mí. Entonces, además, en un momento en el cual tienes ya esa especie de sin llegar todavía a la fatiga extrema, pero tienes ya esa especie de resignación sabia, no por sabio, sino porque la vida te hace sabio en ese sentido, diciendo, bueno, la vida es así, tal, pasa la chica guapa, pero bueno, pues adiós tú que te vas. Y vas asumiendo que, bueno, que tú te vas quedando, digamos, a la deriva en el mundo. Pero claro, esa deriva, al hacerte más desapasionado, al hacerte más consciente, más sereno, puedes ver las cosas con profundidad. Entonces, ahora estoy entendiendo cosas que jamás había entendido. Claro. Ahora sé lo que es el enamorado, ahora sé lo que es la pasión, lo que es el sexo, lo que es esos los oscuros. Y sobre todo, a medida que es mayor, crece la admiración por la mujer. Siempre hemos hablado de mujer con mayúscula. Que esta novela hiciste bien dejarla a esa edad, a los 20 tantos, empezaste a escribirla y la has terminado ahora por ejemplo. Es novela, por mucho que investigar. Con 40 años. Por mucho que investigar, eso no se investiga, eso es cuestión de edad. Es como, y vamos a lo de siempre, ¿no? Esa mujer, ¿no? Claro, imaginar, esto es imaginario todo, que tú estás con 30 años sentado, tú vas a estar con una señora casada, ¿no? Y estás en donde sea, en el hotel, en donde sea, y estás al lado, y ella coge el teléfono, descuelga el teléfono, aquí el tipo se va a los teléfonos, pam, y llama a su marido, y tú estás allí, y dice, hola, cariño, ¿qué tal? Nada, bien, estoy en casa, estoy con una amiga, los niños, estás ahí al lado. No puede ser, a mí se me notaría, a mí me temblaría la voz, una frialdad, una sangre fría, absolutamente magistral. Y tú estás allí, estamos imaginando, tú estás allí y dices, bueno, ¿de dónde saca esta mujer ese aplomo, ese cuajo, esa...? No lo entiendes. ¿Qué hacías? No. Después, claro, con la edad, es que son superiores. Arrastra un montón de generaciones. Muchísimo silencio. Buscarse la vida. Tú entras en la habitación y te dice tu mujer, te mira y dice, ¿dónde vienes, cabrón? ¿Dónde vienes? Ya sé dónde vienes, cabrón. No tiene ni que acercarse, Es más, no te dice nada, se cae. ¿Dónde has estado? Esto con Manolo. Y no dice nada.
Y al día siguiente, al día siguiente, mientras estaba, dice, oye, por cierto, ayer Manolo, tal, como si no, Manolo, tal, sí, tal, no, sí, tal, Manolo, y sigue, ¿no? Y no dice nada. Y pasa una semana, y a la semana dice, por cierto, ¿cuánto te conoce Manolo? Y dice, no, un mes. Ay, no, lo vi la semana pasada. Vale, y al cabo de 6 meses dice, por cierto, Manolo me ha dicho que estuvo de viaje en esas fechas que tal. Y dices, pues no, ya te pones a temblar, tú que tartamudeas, está ya. Y a todos dicen, hijo de puta, está Manolo, a Manolo me lo estaba tirando yo. Ese tipo de cosas, ¿no? Es verdad, es exactamente así. Entonces, claro, eso no es casualidad, no se improvisa, no es que sea, no, igual que claro, y cuando ya te vas a enterar, en la segunda parte, ya te voy a quitar la casa, el coche, el niño, el perro, el televisor y los discos de los Beatles, y te lo quitan. Porque claro, viene en segunda fase, a la hora de apuñalar, de acuchillar, cuando tienes esa capacidad, sabe perfecto, si no lo sabes, se pone una mía y dice, hincha de ahí, todo lo que puedes, es fascinante. pierdes los Beatles, pero puedes salvar sin un gato. Si te lo llevas al claro, es fascinante. Pues no lo del sitio, ¿no? ¿Qué chiste? El llegan al cielo los tres que han muerto, se han muerto 3, llegan al cielo y dicen, perdón, solo puede entrar uno porque se nos ha estropeado el ordenador y solo hay registrado para uno. Los otros 2 seguramente entrarán, pero no tenemos número. Y a ver, que cuente el primero como ha muerto. Dice, yo estaba seguro que mi mujer me estaba engañando, me subí sin el ascensor para que no se oyera. Entré con la llave poquito a poco, me encuentro desnudo en la cama, tirar y echaba un ovillo. Y digo, ¿dónde está este tío? Empiezo a buscar por todos lados, no encuentro ni el tío. Abro la ventana y me encuentro un tío agarrado del techo así, le doy como un bate de béisbol, y digo, Dios mío, no me mata, o se mata. Cuando llega abajo cae sobre basura, y yo digo, ¿será que ha metido encima que se va a librar? Y le eché el mueble bajo. Total, que me enganché con el mueble bajo y caí yo y los dos y aquí está. Entra el segundo y dice, yo estaba limpiando en la cuarta planta, porque yo soy limpiador de cristales, estaba limpiando, se me vino para abajo andando y digo, me mato, y conseguí el segundo agarrarme. Y viene el cabrón y me da con esta dedo ahí con la mano y me caigo al suelo, pero caigo. Y cuando llego al suelo digo, si son bolsas de basura, Dios mío, tú estás detrás mía. Total, que me voy a librar y de repente me caigo el lugar encima. Y dice San Pedro, bueno, el tercero que se abre en la historia, es el que no de estar seguro. Dice el tercero, ya voy a contar, lo mismo breve. Yo estaba con un elevado y terminaba. Nos quedan 10 minutitos, así que Hablemos de Max, que es muy interesante. Hay en Max, es un personaje, obviamente, el ladrón de guante blanco, guapera, que está siempre diciendo lo que es, metiéndose. Y yo subrayaría un par de cosas de Max. Primero, hay cierta revancha social, cierto resquemor social, porque procede del arroyo, de clase y lo ha escalado, ¿no? Entonces, de modo tan prudente y tan dosificado en que has metido ese resquemor social, de manera que... Sí, o sea, él es una revista, él quiere llegar a una sociedad a la que no pertenece. Pero yo tenía que dotarlo bueno, estamos acostumbrados a ver al... Yo esto además todo tiene, es que todo tiene su explicación, todo tiene su origen. Estamos a ver al camarero, ¿no? Que le atiende, buenos días, don Arturo, buenos días, don Juan, buenos días, don Fito, tal, y eso, tal, pero a veces dices, este hijo de puta, tal, del Fito y del Juan, y estos tíos, tal. Tiene, claro, nunca es seguro, como dice Montomás, lo que ir tras la fichera almidonada de un camarero, ¿no? Entonces yo necesitaba que más tuviera el rencor social de quien sabe que esa clase, que ese mundo es injusto, que esa clase es una clase clasista e injusta y que ese mundo debe ser destruido, pero él quiere pertenecer a él. Entonces tenía que dotarlo de esos motivos. Tampoco voy a exagerar, no voy a hacerlo anarquista ni políticamente, porque es un personaje, y ahí entramos en Pascal, y ya no es complicado, pero no viene a cuento eso ahora, que la indiferencia es el argumento que... Entonces,
Para dotarlo de eso, decidí hacerlo de origen humilde, tal, pero además de eso, que hubiera estado en la guerra de Marruecos. En la guerra en anual, bueno, era legionario de los que estuvieron, que fueron a Montarruy y anual y descubrieron los muertos y tal, de aquel desastre. De esa manera que él tuviese el fantasma, el resquemor, la conciencia de que es carne de cañón, de que su clase ha sido siempre carne de cañón, ¿no? De rehenes de esa otra clase a la que él está, ¿no? Entonces, que él hubiese, entonces claro, que él nunca llegase a sentirse parte de la clase en la que está, ¿no? Y que siempre se sintiese que cuando ella le abre las puertas, y no quiero entrar en más detalles, él no quiera cruzar ese umbral porque él sienta que aunque él está allí, no es su mundo, ni él no tiene derecho. Él no tiene derecho a una mujer como Mecha. Sabe al mundo al que pertenece. Él no tiene derecho a una mujer como Mecha. Esa sería. Él nunca termina de creerse que Mecha, que él pueda ser algo serio. Solamente al final, con esa completa no entiende Lucifer, debe ser de otra manera. Pero bueno, Más era muy interesante para mí por eso. Pero fíjate, Más se basa. Yo hay una cosa que siempre me ha gustado mucho y toda la vida lo he procurado, quizá por contar reportero descubrí con intensidad, que es ganarme el favor de los subalternos. Descubrí pronto, cuando era reportero, que un sargento manda más que un general, o un cabo manda más que un general, que una secretaria manda más que un jefe, que un limpiabotas conoce más secretos que el conserje del hotel que te soluciona las cosas. Y me di cuenta de que ese mundo, esas clases realmente subalternos, camareros, limpiabotas, conserjes, taxistas, tal, era una fuente de información, de facilitarme la vida, y además de eso su experiencia vital era muy interesante, aprendí mucho de ellos. Entonces toda la vida intenté, cuando era reportero, granjearme no el favor, sino la amistad sincera. ¿Cómo se hacía? Ya hay que hablar de caballeros. Propinadas con la propina, pero bueno, es por ti, mañana por mí, me vas a ver tal, no tal, el trato, la cosa, qué tal la familia, además, sinceramente, o sea, con interés de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo fui generando, como reportero, el que revienta cajas fuertes, el policía que tortura, ese tipo de cosas, el conocimiento. Entonces, y ese tipo de gente, tener el Alfonso el Cerillo del Café Gijón, yo estoy orgulloso, mi orgullo no es que el ministro de Defensa me llame para comer, y poderle decir que no, mire usted, si estoy humillado y no puedo ir hasta dentro de un mes o 2 meses, ya lo llamaré yo si tengo tiempo, sino que el cerillero del Café Gijón o el conserje del Hotel Colón me diga, don Arturo, me alegro de verle, y sea verdad, y yo sé que es verdad. Y ya me dije que no, yo me encargo, y sabes que es cierto, porque son 20 años en el cual has estado y te conoce y has hablado de Purro Romero y de la corrida y de la tal y de la familia y de todas esas cosas, ¿no? Forman parte de tu vida, son tus amigos realmente, ¿no? Pero bueno, tengo de esos amigos en todas partes. Entonces uno de ellos, yo le llamaba el Teniente Castillo, era un camarero que era absolutamente asocial, era un tipo de cerdo hipnótico, un psicótico, toda la gente muy tal, y él odiaba a todo el mundo, menos a mí. Porque yo me pasaba muchas horas con él en el rincón de la barra, hablando de tal, tómate una copa, yo te la pago, tal, mirando de aquel, tal, esa, un puto, tal. Era muy amigo. Y el tío odiaba algo sobre él. Y yo decía, si un día hay una revolución, este tío va a mí por lo menos me va a salvar, ¿no? Pero se me cargar a todos. Entonces, me di cuenta, sin embargo, el tío llegaba, el tío era normal, profesional, servía, nunca jamás se traslucía de cara a la peña ese tipo de rencor, pero yo lo conocía y era intensísimo. Un día se fue, no sé qué fue de él. Y eso me hizo pensar después, muchas veces, cuando llega el camarero, llega tal, y tú ves a la señora, tal, y dices, ¿qué estará pensando, no? Todo lo que observa. El fiel mayordomo, ¿no? El fiel mayordomo, ¿no? ¿Qué estará pensando del jefe, ¿no? Y tal, y el filipino sumiso, ¿no? ¿Qué dirán cuando se juntan las dos criadas filipinas en el autobús, esos jefes a los que realmente mi fiel Matilde y mi fiel Inés, ¿no? Entonces, eso también está en la novela, ¿no? Esa manera de ver el mundo, bueno, y claro, es que es la vida, Juan, es la vida, o sea, uno escribe
entonces tus poemas, uno escribe con lo que tiene, con su mochila. A ver, la ventaja es claro, que he tenido una biografía pues movida, que he tenido 20 años muy intensos, de muchas cosas, y además en situaciones extremas, lo cual te da, digamos, no es más información de la que tiene una persona normal. Lo que pasa es que la tiene en menos tiempo y más concentrada. Tiene un punto de vista muy distinto. Sobre todo desde el punto de vista de lo frágil que es todo. Y eso también se lo oye a Marx, ¿no? Vivo como si sabe mi caballo, dice, ¿no? Y es verdad, o sea, ahora, no, sabemos, tú, yo, nos van bien las cosas, vendemos libros, somos libres, independientes, los lectores nos permiten decir lo que queremos y ser independientes. Bueno, a ti te veo otras cosas. Tenemos eso, ¿no? Pero sabemos al mismo tiempo, tú lo has sabido además, por razones personales muy y tal, y yo por otras, pero que mañana puede todo irse al diablo, porque todo esto está muy bien, pero que el mundo real no es este. El mundo real es el otro, es Damasco, o es Arco, o es África, o es el SIDA. Pero somos casi de la misma edad. Y sin embargo, mucha gente me pregunta a mí, y lo digo como pregunta, no como una opinión personal, porque yo no estoy convencido de que tú tienes una carga encima de lo que has sufrido, de las guerras que has vivido, que no corresponde a la edad tuya. Bueno, pero Fito, pero no son la guerra. Quizá un pesimismo. Pero un policía, un médico de urgencias, tal, es lo mismo, es que la vida te ponga delante con intensidad el lado oscuro, el lado malo, el lado difícil o peligroso de la vida. Entonces, bueno, la guerra es una dosis continua en vena durante mucho tiempo, pero bueno, una enfermera de urgencias tiene la misma certeza que yo si no esto de la guerra, y a eso me refiero. Entonces, bueno, ese sentido de la finitud de lo que hay, esa provisionalidad en cuanto a lo que tienes, la vida, el amor, la salud, el dinero, las cosas materiales, las cosas, tú mismo, ¿no? Tú mismo, todo tú mismo. Entonces, ese sentido de que estás de paso con una mochila ligera y que esto va a durar, pero que tardas en llegar al mar o te bates por el camino, es lo que inspira. Entonces, Max nace de todo eso. Por eso Max nunca acepta el creer que él sea algo para la vida de ella. Sin embargo, al final de la novela hay una cosa que profundiza mucho en Max, que era un objeto cínico, falso, engañando a lo de la novela, y es que hace algo con absoluta generosidad, consciente de que se está haciendo pero hacia el final. Él es consciente de que se está metiendo en la boca del lobo y sin embargo lo que no y ahí vamos a la gran conclusión, que es cuando la vida te ha puesto delante, y eso nos ha pasado a los tres, una mujer superior, y el que no nos ha puesto la vida una mujer superior al momento de nuestra vida, y hemos conocido una mujer en ese sentido perfecta, y esa mujer superior te gratifica con una mirada de aprobación, de admiración, de respeto a lo que sea. Eres el ser más perfecto y más cuajado posible de imaginar. ¿Qué pasa? Que cuando la mujer, que es como decíamos antes, juez, testigo, fiscal, abogado defensor, abusador, todo lo que quieras, verdugo, una mujer te dice, chaval, lo has hecho bien, eres capaz de ir a Troya y combatir en Troya y pelear bajo los burros de la ciudad sabiendo que te van a matar, ¿no? Porque te está mirando Andrómaca, ¿comprendes? Entonces, bueno, la mirada de Andrómaca, que eso es un título para la mirada de Andrómaca, para una novela, ¿verdad? La mirada de Andrómaca. Lo que ha hecho bien, que ha sido un poema. Que ha sido lo que ha hecho bien, por parte del amigo. Bueno, lo ha hecho bien, ¿qué quiere decir? No, lo he hecho bien, no soy homosexual, sino Es un poco al final. El sexo no existe, sino de cualidades humanas. Bueno, pero también en los sexual, porque también forma parte de lo mismo. Es decir, ahora que lo dices, está bien, eso está bien traído, porque también en lo sexual no se trata de decir, soy un... No, lo has hecho, o sea, te has aplicado, has cumplido con tu obligación biológico-genética, o sea, has sido lo que tienes que ser, ¿no? Lo que tienes que ser, no es macho, sino has sido lo que tienes, has sido un tío. O sea, porque claro, al final, esta sociedad estúpida nos ha hecho perder de vista cosas muy interesantes. Y es que una puede ser la mujer más libre y más evolucionada y más
asombrosamente independiente del mundo, consciente y superior. Y uno puede ser el tío de lo que tú quieras, pero hay un montón, hay unos ballets genéticos, unos tangos biológicos, unas situaciones que quien probó lo sabe, como decía López de Vega, donde los papeles, los roles son los que siempre fueron, porque tiene que ser así. A los 5 minutos la vida sigue su curso normal, pero en esos momentos determinados todo está biológicamente determinado desde hace muchísimos millones de años, y no hay utopía, y no hay ninguna ultrafeminista, ningún ministro de tal, ¿verdad?, que cambie la realidad, y la realidad es esa. O sea, que diga, es que cuando me toca Fito me tiemblan las piernas. Pues es verdad, claro, es que eso que es un ejemplo lleva a unos terrenos que no vamos a entrar aquí. Bueno, entonces, todo eso cuando una mujer existe, superior, una mujer que crees que pertenece a esa casta de la que he hablado antes, te gratifica con esta elocuencia de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Por esa mirada, un hombre es capaz de, como en el asedio, el corsario Pepe Lobo, ir a esa derrota, extraerse, sacar el barco, el Lolita Palma. Por esa mirada, entonces, y todos, claro, y cuando eres ya mayor, comprendes que a lo mejor ahora no lo haces, o sí lo haces, pero que en un momento de tu vida, todo hombre ha sido capaz alguna vez de ir a la cueva marina de los piratas, o meterse en la hoga del infierno, o meterse en el caballo de madera a matar troyanos, porque una mujer así le diría, chaval, ole tus cojones. Y en el sentido no, emocional. Y bueno, y eso es esta novela también. Entonces, por eso él que siente eso, él no es un hombre muy inteligente, él no es, procuro que no lo sea, ¿no? Pero es un hombre muy intuitivo y es un tío muy, en ese sentido es muy torpe, pero al mismo tiempo es un buen soldado, es un buen tío, es un buen hombre, ¿no? Es un tipo bien, como debe ser, un truán, vale, sí, pero es, como dice ella, dice, tan recto en tus traiciones y mentiras, tan recto. Tiene normas. Tiene normas, como todos los personajes. Entonces, claro, él quiere hacerse acreedor, otra vez quiere conseguir de nuevo a sus 64 maltrechos años que ella lo tiene como lo miraba, con 24 o con 30 y tantos años. Y por eso y esa es la historia de la novela, es la historia que espero que a ustedes les guste. No, les va a gustar. Hemos llegado hasta aquí. Escucha, de todas formas, antes hemos hablado de si esta es la mejor o peor novela. Yo voy a analizar todas. Sí te voy a decir una cosa, en el plano literario, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana, porque la dejó de entrar después. Bueno, no lo sé si era mejor, pero vamos a ver. Hay novelas que uno las escribe y dice, lo he conseguido, más o menos, tal, estoy contento, pero esta novela estoy contento porque he hecho lo que quería hacer. O sea, esta novela, yo quería contar una historia que sabía que era una historia complicada, una historia difícil, una historia en la cual no es que haya mucho mío, ¿no? Porque siempre literatura, de buscar autor en el libro es muy peligroso, ¿no? No es que haya mucho mío, pero sí hay un montón de cosas que mi mirada ha hecho posible. Que los años, la forma de mirar, el paso del tiempo, la experiencia, la mujer con mayúscula, ha hecho posible. Entonces, en ese sentido, es una novela donde todo eso está. Y es una novela que sin mi mirada, sin el botín que la vida me ha dejado, esta novela es imposible. Entonces, estoy orgulloso de esa novela porque me ha hecho pensar que la vida que he llevado, si esta novela ha merecido la pena, con los errores, con los fallos, las imperfecciones, los remordimientos, los vueltos en la cubierta, todo lo que quieras, ¿no? Es una novela que sin biografía sería imposible. Y eso hace que esté muy orgulloso. Y yo coincido con él, que es la menor, y ni siquiera yo hubiera podido hacerla igual. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí.